Bien, amigos, continuamos con el programa el día de hoy. Don César Nicolás Penson, Luis Núñez y un servidor están compartiendo con ustedes temas económicos de actualidad y en cierta manera comentando lo que es el desempeño económico de la República Dominicana en el primer semestre del año 2011. Y cuando estábamos hablando, don César, de lo que es la parte agropecuaria, que para mí, honestamente, junto con el turismo, es la fuente de mayor futuro de nosotros en términos de exportación. Porque hemos dicho que todavía hay muchísimos productos que son potenciales, que tienen mercados reales en Europa, en Estados Unidos, y todavía no hemos comenzado con un programa de siembra, por ejemplo, del aloe o de la sábila, en términos industrial. Aunque hay que reconocer que de una u otra forma está creciendo el financiamiento en la parte agrícola, financiamiento bancario, tanto de la parte estatal como de la parte privada. Por ejemplo, el Banco Agrícola está prestando más de 100 millones de pesos mensuales a los agricultores. Y vamos a destacar también que aquí no ha habido, en cierta manera, hambruna, ni ha habido escasez de alimentos. O sea, no, y el arroz, los alimentos han estado caros. ¿Cuántos años hace que somos autosuficientes 6 años con autosuficiencia de arroz. Tenemos también una producción de carne porcina bastante buena, de carne de pollo igual, huevos también. O sea, nosotros tenemos una gran producción para satisfacer. Y creo que en huevos exportamos a Haití, no estamos exportando a ningún otro país. En pollo no estamos exportando, al contrario, creo que todavía tenemos que comprar algo, aunque me parece que ha habido 2 años en que hemos sido autosuficientes. Pero en términos de lo que es ya el aguacate, el mango, el café, el tabaco, el cacao, el azúcar, hemos crecido en esas exportaciones. Eso significa que estamos haciendo algo. Como dice usted, yo creo que tenemos que agruparnos en clúster para poder unir fuerzas y poder llegar a esos mercados. Pero alguien tiene que ser catalizador. Obligatoriamente. Y esa es la labor que le corresponde al Estado. No es estar metiendo los dedos donde no corresponde. Así ¿no? es estimulándolo. Así es. Ahora, en cuanto a los invernaderos, que siempre hemos hablado, y nosotros hemos sido defensores de esta parte. A nosotros lo que nos falta es, en cierta manera, diversificar los productos del invernadero, porque hasta ahora son vegetales, como uno le dice, vegetales chinos, ajitones, ají cubanela, etc. Nos falta lo que se llama el tomate, que hay un tranque con el tomate. El tomate de exportación que se puede dar en invernadero tiene un problema de un insecto, por decirlo así, un abejón, un abejorro, que habría que importarlo para que pueda matar algunas bacterias que se pueden dar en ese. Pero es peligroso traer un abejorro y ponerlo en la fauna nuestra cuando no conocemos cuál va a ser las consecuencias. Que no pase como el hurón. Para que no pase como. Son de las cosas que nos falta, pero yo creo que más tarde que temprano se está trabajando. Hay que dar algunos méritos, aunque no es suficiente. Ahora vamos a seguir todavía con el tema del desempeño. El crecimiento que hemos tenido en zona franca, el crecimiento que hemos tenido en minas, el crecimiento que hemos tenido en las exportaciones. ¿A qué, en cierta manera, pudiese usted decir, a qué se debe real y efectivamente esos crecimientos? ¿A una eficiencia en la productividad o diríamos, a mercados que se han abierto porque otros países no lo han podido cubrir? Ok, primero que nada yo quiero hacer un reconocimiento de que ustedes lo hacen maravillosamente bien, pero me hace falta Rosana. Debo decir que esa pincelada de ella y la... Usted está equivocado. Estoy equivocado. A usted que le hace falta. A todos, a ustedes también. A mí también. Doña Rosana es la primera dama de este programa. La primera dama. Es el ángel de este programa. Sí, el ángel. No hay duda que sí. Y pensamos que ojalá que regrese bien pronto. Lo que nosotros estamos apostando es que en su ausencia siga la indulgencia de nuestros televidentes para que no nos cambien. Yo estoy seguro de que sí, sobre todo con la noticia y la certeza de que viene con pila nueva, ¿verdad? Que viene renovada con todas esas cosas, ¿no? Yo no quería dejar de mencionarla. Porque yo la vi hoy. Buena mocísima está doña Rosana. Buena Qué bien, mocísima. eso me dijeron que viene renovada. Pues mira, respondiendo a tu pregunta en ese propio sentido, yo creo que nada ocurre por un asunto monofactor. No es un solo factor que ocurre que estas cosas se dinamicen. Mira, yo creo que aquí se conjugan una serie de elementos positivos. Insisto que el papel del Estado es precisamente motorizar, dinamizar cada uno de esas cosas que pudieran ser positivas y tratar de disminuir las que son negativas en cualquier renglón.
En el caso de los invernaderos, como tú bien mencionas, de manera con muchísimo más conocimiento que yo, ¿cuál es un problema que subsiste? Probablemente deberemos hacer eso, diversificarlo, pero ahí vuelvo otra vez a lo que el Estado le corresponde un papel de determinar, de ser el vendedor, y eso debe hacerse a través de las representaciones diplomáticas que tenemos en cada país. Determinar, inclusive en la dieta de cada país, qué cosa se puede el agro dominicano suplir. Yo te voy a decir hace años, muchísimos años, y yo soy un fracasado del agro por las condiciones ambientales del país en ese sentido. Digo fracasado y ahorita te lo voy a explicar. Que los países árabes demandaban jugo de mango en cantidad. Y aquí el mango se pierde, sobre todo el mango apropiado para hacer jugo. Ese mango guerrero que no quiere nadie. Y ahora con unos mangos que ahora ya no se miden por tamaño, es por libra. Sí. Mango de qué sé yo cuántas libras, ¿verdad? En el cual tú antes podías decir, me comí media docena de mangos. Si llegas a comerte la mitad de ese, comiste muchísimo. Así es. Entonces, se pierde una cantidad de mango. Y hay áreas, y te puedo decir, por ejemplo, en el área de Guerra, Vallaguana, que tú ves las enormes cantidades de mango en el piso en un momento determinado, aprovechables. Al dominicano no le gusta, pero es que eso no debe ser hecho precisamente para el gusto dominicano, si es para exportación, debe ser hecho para otro gusto. Entonces, esa mata produce más mango que el carajo. Fíjate, y voy a hablar de yo, el infinitivo, la primera persona que no me gusta, pero nosotros llegamos a hacer 2 exportaciones de jugo de chinola en una plantación que finalmente fracasó por asuntos ambientales. Hubo un cicloncito con nombre Emily, igual que que hubo antes, Emily con Y. Que ahí aprendí que los ciclones se pueden repetir los nombres siempre y cuando no haya ocasiones muertos. Y por eso se repitió. Ese fue un huracancito muy extraño que sacó barcos de la bahía de Manzanillo. No, aquí en el sur, en Caldera, en la bahía de Caldera, lo sacó barcos fuera de tierra. Nos destruyó la plantación, que pudimos levantarla, pero desgraciadamente en esos vientos vino un virus que aquí se desconocía y acabó con la plantación. Pero lo menciono porque habiendo hecho 2 exportaciones, ya teníamos un préstamo que había, o estábamos tramitando un préstamo que en aquel entonces decidieron darnos la mitad de lo que solicitábamos, un golpe mortal. Y era una empresa que lo que se constituía era para generar divisas. Y eso pues simplemente nos afectó tremendamente, y con el ciclón acabó con aquella plantación. Y tú puedes decir, chinola, sí, aquí hay muchos países que exportan. El Ecuador, la propia Venezuela, grandes exportadores de todas estas cosas. Entonces, es cuestión de estimular no solamente los potenciales, ¿no? Estimular a las personas, porque lo más valioso que tiene un país es aquel que se atreve a ser empresario, que la gente te decía mucho antes, y usted trabaja por su cuenta, sí, por mi cuenta y riesgo también, porque los errores en el empresariado y en el exportador se pagan con el fracaso, y el fracaso es que lo perdiste todo. Así es. Claro, sin tener que perderle miedo. Yo oí en un momento decir a Manuel Estrella, dueño de Acero Estrella, un hombre exitoso, que antes de él arrancar con su empresa quebró 3 veces. Entonces, es decir, que fue capaz de levantarse, quitarse la piedrecita de las rodillas y seguir caminando para adelante. Sí. Así que yo entiendo que en el país falta ese dinamismo, falta esa capacidad del Estado de estimular esas generaciones. De no tener tasa impositiva antes de crear la riqueza. Bueno, porque también, y cuando aquí se menciona el sacrificio fiscal, cuando yo lo oigo decir, y sobre todo con el convencimiento, siento que me han dado una patada en un sitio donde los hombres no se les puede tocar con el zapato, ¿verdad? Porque, óyeme, cuando dice sacrificio, porque tú no puedes sacrificar lo que no tienes. Exacto. Entonces, el gran problema es crear una situación de estímulo, y al cabo de 2 años, y sucedió con la ley, creo que 412 o 406 de agroindustrial, que al cabo de 2 años se echó hacia atrás. Lo mismo sucedió con Proindustria. Proindustria se sigue por ese derrotero. Óyeme, que le pongan un letrero de se vende, cierren ese asunto, que eso no tiene ningún sentido de ser en este momento. Así mismo, así mismo. El gobernador, en una entrevista que le concedió al Listín Diario, hablaba de la necesidad de un pacto político para enfrentar los problemas nacionales. Yo diría que más que un pacto político debe ser un pacto social. Para incluir al sector empresarial y aquellas organizaciones de la sociedad
que tienen incidencia y que pueden ser parte importante de este proceso. Porque la República Dominicana necesita que su liderazgo revise su discurso y su actuación, porque estamos todavía a tiempo. El país es un país donde yo, por ejemplo, hoy día yo tuve la oportunidad de hablar con un inversionista venezolano. Él me dice que a él le encanta este país, que él lo camina por todas partes, está acostumbrado a venir aquí con frecuencia. Y cada vez que pasa por una de esos campos donde él ve esas fincas, él dice, para otros tal vez sea esto una forma de ver el panorama y la naturaleza. Para mí, lo que yo veo es la posibilidad de que esas fincas estén llenas de ganado, de productos, y que sean fincas productivas, que se pueden hacer porque la tierra es buena. Tal vez aquí lo que hace falta es más coraje en términos de desarrollar una estrategia de inversión de largo plazo, donde todos los sectores que tienen la oportunidad de contribuir puedan hacerlo, se unan y se dejen de lado esos pleitos y esos ajetreos y esas cosas políticas que más que una campaña lo que parece es una forma de expresar o de expresiones de mezquindad, porque no se reconoce nada de lo que se ha hecho ni de lo que se está haciendo, porque para el político reconocer, que está en la oposición, reconocer que el gobierno ha hecho algo bueno es como darle al gobierno la oportunidad o quitarse la oportunidad de llegar al poder. Y entonces eso uno dice, caramba, pero si yo fuera un político y estuviera aspirando, lo que yo quisiera fuera que el gobierno de turno me dejara la economía en camino. No, pero es que eso es la mezquindad política. En una proyección donde yo pueda, a partir de ahí, comenzar a desarrollar un programa. Bueno, yo siguiendo por esa misma ruta, te voy a decir que cuando el gobierno de Hipólito Mejía ascendió al poder, lo primero es que ellos criticaron y dijeron que todo lo que habían heredado era mentira. Entonces, y que todas las cifras de los organismos internacionales también eran falsas, lo cual me pareció una solemne estupidez cuando usted arrancaba con un gobierno. Entonces usted va a decir que usted estaba en base a mentiras. Lógicamente ese discurso se cambió y se perdió en el camino. Pero tú mencionabas los líderes nacionales. Vamos, César, y a hacer la antes de eso, pausa. pero te voy a dejar una pregunta para la próxima pausa. Sí. ¿Líderes o dirigentes? Y hay una enorme diferencia. Bastante. Vamos ahora, amigo.